Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a otra auxiliatura de Introducción a la Informática. En esta ocasión vamos a hacer lo que es el práctico que habían enviado a la anterior clase. Como dijeron en el grupo, ya no hay más. Bueno, por ahora no hay otro práctico, así que vamos a ir haciendo ese. Bueno, si quieren, antes de que empecemos, díganme si tienen alguno especial para empezar por ahí. O empezamos igual y vamos haciendo así medio saltado. Si alguno vio alguno así difícil para enfocarnos en ese, ¿no? El 9, el 10, el 6, ya. Bueno, lo vamos a hacer en el orden que pidieron, ¿no? Ya. Bueno, dijeron el 10 de números naturales. ¿Este es de números naturales? Ah, este es de sumatoria. Eh, y a ver, esperen, vamos a irme al de números naturales. Lo tengo más abajito. Mm, yo lo perdí, creo. Creo que es este de acá. A ver, lo voy a ver en el grupo. Creo que ahí lo habían mandado, ¿no? Aunque, a ver, estructuras de bloque y práctico. Ese, ¿no? Ese es el de su. A ver. Estructuras de bloque y práctico. A ver, uno dice el 10. 1, 1, 2, 3. Este ya lo hicimos, si no me equivoco. A ver. 1, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Sí, este ya lo hicimos. La anterior auxiliatura, Diego. Podrías ver el video y ya hicimos este y este que son los mismos. Así que bueno, para no repetir, sería bien que lo veas ese video, ¿no? Así que vamos a hacer el siguiente, el que dice el 9. Supongo que ese sí es de sumatoria. A ver, dice f va a ser igual a x factorial 1, x elevado a la 3 factorial 2, x elevado a la 5 factorial 3. Ya, vamos a hacer ese entonces. Voy a sacarle un screenshot. Lo mandé al grupo si no me equivoco. Y también, bueno, lo puedes ver si es que no lo pillas en el chat de WhatsApp, el canal es Codify Zero. Y ahí hay una lista de reproducción. O incluso pueden poner todos los videos y el que diga intro número 2, ese es. El del Z2. Eso busca en YouTube y te va a salir. Ya a ver, lo voy a poner acá, aquí está. Ya a ver, el ejercicio que vamos a resolver es el siguiente. Dice que es una sumatoria donde vamos a acumular lo siguiente. Vamos a acumular esta serie, ¿no? X sobre... Oh, mucho control Z. Chale, otra vez, ya. El primero es x sobre 1 factorial más x elevado a la 3, 2 factorial más x elevado a la 5, 3 factorial. Bueno, tenemos que ir analizando primero porque como esta cosa, bueno, esta serie tiene hartos números que están variando, como ven aquí en el caso del factorial varía, en el caso del numerador igual varía, primero empieza con x, luego 3, luego elevado a la 5. Entonces va a ser como si tuviéramos bastantes series, ¿ya? Así que vamos a ir viendo cada uno de sus dígitos, ¿ya? Tanto numerador como denominador. Empecemos, lo voy a poner en este orden para que lo examinemos bien. Arriba más x elevado a la 3, Una más... pregunta, ¿estás compartiendo pantalla? y otra vez me olvidé, a ver. Sí, me olvidé. Ya otra No vez, se ve. perdón. Sí, no se Se veía me nada. olvida. Ya, perdón. Ahorita ya está, ¿no? Ahora sí, otra vez voy a explicar entonces. Se me fue. Ya. Bueno, otra vez entonces. Ya, la serie es esta, ¿no? Como vemos, tanto numerador, que es esto, como denominador, que es esto, varían entre un número, bueno, entre un acumulado y otro, ¿ya? Porque aquí vemos que primero es 1, luego 2 y luego 3. En el caso de la x, su exponente es el que va a ir variando. Y por lo tanto es como si tuviéramos dos series en una sola, ¿no? Porque va a ir variando dos cosas, tanto numerador y denominador. Bueno, lo que estaba haciendo era ponerlo esto en un orden así para que se vea más claro, ¿no?
así elevado a la 5 sobre 1 factorial, sobre 2 factorial, sobre 3 factorial. Ya, aquí primero vamos a ver los numeradores, ¿ya? Lo primero, tenemos una X, ¿no? Eso no sabemos qué es, o sea, nos está dando una letra, pero no significa que debamos imprimir una letra, sino que se supone, en teoría, siempre suele ser esto un valor que vamos a ingresar por teclado. Entonces, esta X, bueno, vamos a anotarlo como si fuera una entrada. Aquí en entradas vamos a ir anotando. Entradas X, ¿ya? Eso va a ser un número que nosotros vamos a introducir. ¿Qué es lo siguiente del numerador? Que no se ve en el primer número, pero sí en el segundo. Hay un 3, ¿cierto? Hay un 3 y luego eso se convierte en 5. ¿Cómo varía esto en teoría? A ver, vamos a ver. Aquí, bueno, no se ve a lo que está elevado, pero en teoría podría ser tanto 1 como un 0. Bueno, no, podría ser un 1 porque no se pone. Cuando es 0 sí se pone. Entonces, aquí podría ser más 2 la secuencia. Aquí podría ser más 2 otra vez la secuencia. Y en teoría, esto podría ser una secuencia de exponentes donde se va a ir incrementando de 2 en 2. Y en teoría es como todos los impares prácticamente, ¿no? Esto va a ir desde 1, 3, 5, 7 y así. Después, en cuanto a denominador, tendríamos, bueno, aquí vamos a poner, vamos a anotar con el mismo color. Inicio del verde va a empezar en 1, ¿no? Y va a ir de más 2 en más 2, ¿no? Alguien estaba entrando. Admitir. Ya. Bueno, sigamos. Ahora vamos a ver el denominador. El denominador está bastante sencillo, ¿cierto? Porque incrementa de 1 en 1 y está yendo 1, 2, 3. Entonces, más 1, más 1, más 1. E igual, ¿no? Empieza en 1. Inicio en 1. Y va de 1 en 1, ¿no? De más 1 en más 1. Ya. Uy. Ahora, ¿qué falta? Bueno, prácticamente ya solo faltaría ir viendo qué hacer con cada una, ¿no? Ah, ya, lo de abajo, por si no saben, es un número factorial, ¿ya? Que esto, en teoría, es una acumulación de multiplicaciones sucesivas de manera ascendente. ¿A qué me refiero con eso? Digamos que tenemos un 2 factorial, eso sería igual desde 1 hasta el 2 multiplicado y acumulado, ¿ya? 1 por 2 igual a 2 en teoría. 3 factorial sería 1 por 2 por 3, ¿ya? 1 por 2, 2 por 3, 6. 2 por 3, 6, ya. Y así, ¿no? 4 factorial, 1 por 2 por 3 por 4. Así. Al igual que la sumatoria, pero reemplazando las sumas por multiplicaciones. Esos son los factoriales, ¿ya? Y bueno, eso en cuanto a los factoriales. Ahora, después, ¿qué otro concepto no se ve bien? Bueno, como ya saben, los elevados, o los números con exponentes, se hacen multiplicando un número n veces por sí mismo, ¿cierto? Por ejemplo, si tenemos 2 a la, voy a ponerlo con otro color, 2 a la 3 es 2 por 2 por 2, ¿no? 2 multiplicado 3 veces. No hay que confundirlo con el factorial, que el factorial es como una sumatoria, pero con multiplicación. Ya, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar a poner esto en nuestra serie, ¿no? Como en teoría, ya dijimos, ya sabemos en qué va a empezar la serie del numerador, que es en 1. Bueno, y también el denominador. Vamos a poder ir comenzando a codificar. ¿Quieren que lo hagamos en pseudocódigo? Porque, a ver, no me acuerdo, no me fijé si aquí dice análisis y todo eso. Algoritmo, prueba de escritorio, así. Ya vamos a hacerlo. ¿Quieren que lo haga con pseudocódigo o con el diagrama de Saint? Sobre el código. Ya, pseudocódigo, vamos a hacerlo entonces. Aquí,
Ya, a ver, vamos a empezar. Pongámosle programa, ¿no? Proced, mi programa, mi serie, no sé, lo que sea. Mi serie y ahí comienza. Le ponemos acá begin y más abajo su end. Bueno, donde sea que acabe, después le ponemos el end. Ya. ¿Qué es lo primero que tendríamos que hacer? Lo primero es ver la entrada, ¿no? La entrada va a entrar por teclado, así que nosotros aquí tendríamos que poner un input box, ¿no? Prácticamente. Y ponerlo eso en una variable. Aquí olvidé poner un espacio para que inicialicemos las variables. Las variables, como saben, ¿no? Se inicializan antes de que se comience a hacer el código. Entonces aquí vamos a poner para x una variable que va a ser de tipo entero. Después también vamos a poner una variable para la serie de arriba. Le podemos poner contador de n, que sea contador de numerador, y vamos a poner contador de denominador, ¿ya? Tanto contador de numerador como contador de denominador van a ser enteros, ¿ya? Aunque mejor le cambiamos el nombre a contador E, ¿ya? Para que sea contador de exponente. Contador de exponente y contador de denominador. Ahora sí. Contador de exponente a contador de denominador. Esos van a ser de tipo entero, ¿no? Ya tenemos 3 variables. Ahora vamos a comenzar con nuestra serie. Otra cosa más que falta acá es posiblemente... posiblemente lo de... Ah, ya, aquí faltaba algo. Se me olvidó, parece sacarle screenshot acá. Sí. Es que aquí ustedes le van a introducir por teclado, porque aquí dice n, hasta qué número en teoría debería ir esa serie. Entonces eso más tendríamos que inicializarlo como variable, ¿ya? Así que vamos a poner x es como el numerador y la entrada es n dígitos de serie, ¿ya? Cantidad, lo vamos a poner bien. Cantidad de dígitos de la serie. Ahora, eso más lo podemos poner acá. Aquí lo ponemos n. Entonces ya tenemos el numerador, el exponente, el denominador y el número de dígitos que va a tener mi serie. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Lo primero, pedir los que son por teclado, ¿cierto? Entonces vamos a agarrar acá y vamos a poner que x va a ser igual a... Vamos a poner input box, ¿no? Pero si lo ponemos así directo, ya saben que el input box lo que les da es una cadena o una palabra en teoría, y una palabra no puede ser un número. Así que tienen que hacer un string to int, ¿no? De cadena a entero del input box que van a introducir. Ya en el input box ustedes le dicen, no introduzca, bla, bla, bla. Y ponen sus otros parámetros. Ya. Eso para X y lo mismo para el N. N es el otro. Ahí agarran. Bueno, str to int. Y input box también. Y ahí agarran y ya tienen los dos dígitos por teclado. ¿Eso para qué? Para controlar el ciclo y para saber con qué valor va a elevarse su numerador, ¿no? Que ahí está con un valor anónimo. Entonces, ya tenemos esos dos. Ahora lo siguiente, empezar o bueno, inicializar lo que son los contadores de sus series. Que aquí tenemos el contador del exponente y el contador del denominador. Entonces vamos a inicializar esos dos. ¿En qué decíamos que inician? Uno empieza en 1, el otro empieza en 1 también. Así que vamos a poner contador de exponente. Empieza, aquí me faltan los 2 puntos, igual como ese código. Empieza en 1 y el otro empieza en 1 también. Ya. Ahora, ¿qué falta? Ya están todo inicializado y listo para que empecemos a hacer nuestra acumulación, ¿no? Faltó algo más acá, que es nuestro resultado total, porque todo esto es una acumulación, ¿cierto? Se acumula en F, ¿no?
Bueno, dice f, pero puede ser la variable que quieran. Así que vamos a crear la variable f, que va a ser donde se va a acumular toda esta sumatoria, ¿ya? Entonces aquí vamos a poner f igual a total, podría ser. Y igual la pueden poner acá, vamos a poner un poquito más de espacio. F más va a ser un integer. Listo. Ya tenemos otra variable más donde vamos a empezar a acumular. Esa variable también se tiene que inicializar. ¿Por qué? Porque si no, les va a dar error el programa o les va a dar cosas medio raras, ¿ya? Así que, ¿en qué va a inicializar f? Como es una sumatoria, va a inicializar en 0, ¿ya? Porque no necesitan valores extras. Si lo inicializan en 1, pues van a tener un valor de más, ¿cierto? Y el 1, cuando se inicializa en 1, es generalmente para multiplicaciones. Creo que escuché que alguien iba a entrar. Ah, ya no. Ya. Entonces ya tenemos ahí casi todo inicializado. ¿Qué faltaría? Ya solo empezar a hacer nuestra serie, ¿cierto? Como dijimos, x al principio va a tener su exponente, así que desde el comienzo tendríamos que elevarlo a la 1. ¿Por qué? Porque igual un número elevado a la 1 sigue siendo el mismo número, ¿cierto? 2 a la 1 es técnicamente 2 por... No es 2 por 2, ¿no? Sería 2 por nada, técnicamente. Solo sería 2. Porque se multiplica una vez por sí mismo. Bueno, ni siquiera es una vez. Sería como que se repite una vez. Ya. Ahora, cuando tengamos eso, vamos a empezar a hacer acá lo que es la serie. Ahora vamos a ver de cuánto en cuánto se va a repetir. ¿A qué me refiero con eso? ¿Dónde vamos a meter el ciclo? A eso me refiero. Bueno, en teoría en todas las sumatorias se pone en esta parte porque, como saben, ¿no? En cada una de estas vamos a ir cambiando esto de acá. Así que vamos a poner de entrada un while, puede ser con un for. Podemos ponerle un for de una vez, porque esto va a ir desde i, bueno, no, desde donde es el comienzo, es el n, ¿no? ¿Dónde está n? Aquí está. Ya. Entonces, desde n hasta dónde va a ir n. No, de hecho es desde 1, desde i igual a 1, i igual a 1, hasta n, ¿ya? Porque esto va a ir desde i igual a 1 hasta n, y eso es para que ese va a ser la cantidad de dígitos que vamos a sacar en nuestra sumatoria, ¿ya? Pueden hacerlo con while si quieren igual, no hay problema. Entonces, pero como esto es algo lineal, lo hice de esa manera. Entonces, empezamos desde i igual a 1 hasta n. Ahora, ¿qué más vamos a hacer? Bueno, lo primero, a ver, podemos ir viendo, como decíamos, en un caso, vamos a ir viendo el numerador, ¿ya? En un caso se suma de 2 en 2 y en el otro de 1 en 1. Vamos a empezar con el numerador, que es de 2 en 2. El numerador era c, bueno, era e, de exponente, ¿no? Entonces nuestra operación sería x elevado al exponente, prácticamente. Como tenemos que hacer esto en código, ¿cómo sería? Bueno, pueden usar lo que es una librería que se llama, que son como códigos ya hechos que tiene el lenguaje Delphi. Así que aquí ustedes es como que le dijeran, como cuando hacen la multiplicación, ¿no? 4 por 2 y lo acumulan en una variable. Como cuando hacen eso, hay lo mismo, pero no se pone con un signito, ¿no? Ustedes lo pueden hacer con funciones que trae Delphi, ¿ya? Entonces podemos agarrar acá y podemos hacer lo siguiente. Vamos a guardar este resultado. En teoría deberíamos guardarlo en una variable también, porque no tenemos variable para acumular lo que salga de esto. Así que vamos a crear una variable numerador. Vamos a ponerlo, bueno, aquí, más arribita. Nume. Igual va a ser entero, ¿ya? Esa variable va a ser lo que va a acumular el resultado de esta operación, que es x elevado a la e, ¿ya? Entonces vamos a poner que numerador, uy, muy abajo lo puse esto.
Ya, vamos a poner que numerador va a ser igual a... ¿Igual a qué? Aquí es donde entra la función que yo les decía, que es importada prácticamente de una librería que se llama, aquí se lo voy a anotar, cuando importan, igual lo vamos a hacer en código y les voy a enseñar ahí, pero se los anoto por si acaso. System.math, que es para tener operaciones matemáticas que no son las clásicas, ¿no? Tiene raíz cuadrada y cositas así. Ya, entonces aquí tenemos la operación, bueno, la función que se llama power, que prácticamente es como que la función les deja elevar un número a otro número, ¿ya? Entonces ponemos la función power y ponemos a la izquierda, vamos a poner la base y a la derecha se pone el exponente como parámetro, ¿ya? Esos son sus dos parámetros. Ahora, ¿qué vamos a poner nosotros? A la izquierda, ¿cuál es nuestra base? Prácticamente x, ¿cierto? Y el exponente, ¿cuál sería? Es CE, ¿no? Entonces, ahí ya tendríamos nuestro numerador. Ahora, ¿cuál es nuestro denominador? Bueno, es un número en factorial. El factorial, bueno, que yo sepa, no hay función para sacar factorial, así que vamos a tener que hacerlo a mano. Así que vamos a poder, bueno, podemos poner acá nosotros una partecita en la que hagamos el factorial. Un sector. Esperen, voy a borrar. Ya. Aquí vamos a hacer un sector donde va a encargarse de hacer el factorial de un número, ¿ya? Lo que nosotros vamos a hacer es agarrar, a ver, 1, 2, 3. Ya, vamos a tener un contador de denominador que es este, ¿no? Ese contador va a decirnos cuántas veces vamos a hacer nuestro factorial, ¿ya? Entonces aquí vamos a agarrar ese contador. Esto es solo para orden, ¿ya? No sé, no es que se pueda poner algo así en Delphi. Ya. Como se hacía el factorial, agarramos y multiplicábamos un número. Aquí vamos a inicializar otra variable más para sacar el factorial. Le vamos a poner fact. Ya. Ya. Factorial. Y ese va a acumular nuestro número. Factorial, antes de todo lo vamos a inicializar en 1, ¿ya? Porque, como les dije hace rato, si van a acumular multiplicaciones, tienen que empezarlo en 1. Entonces, factorial va a ser igual. De hecho, vamos a tener que hacerlo con un for. Otra vez lo voy a hacer, ¿ya? For int i igual, bueno, j igual a 1 hasta, ahí sería fact. No, es cd, que es el contador del denominador. Tendríamos que sacar el factorial, ¿no? Entonces, fact va a ser igual a fact multiplicado por j, ¿ya? ¿Eso por qué? Porque si se dan cuenta, fact estamos haciendo que comience en 1, ¿no? Vamos a poner aquí el ejemplito de cómo está funcionando esto. Fact comienza en 1. J comienza en 1 también, en el for, ¿no? Y estamos diciendo que va a ir hasta CD. Entonces entra, como es igual a CD, solo agarra y hace 1 por 1, ¿no? El factorial de 1, pues, es 1, ¿no? Si hubiéramos puesto que va hasta 2, en la primera ocasión, hubiera hecho 1 por 1. Eso nos hubiera dado como resultado, en fact, 2. Y luego esto se hubiera incrementado y se hubiera hecho 2 y hubiera hecho 2 por 2, ¿no? A ver, ahí creo que le peleé. A ver, 1 por 1. Ah, no, es porque le puse 2 acá. 1 por 1, 1. Y luego de la multiplicación se incrementa j a 2 y luego hace 1 por 2 y luego eso se vuelve 2
y luego incrementa 3 y así sucesivamente. Aquí me chipé y le puse una suma en vez de una multiplicación. Y bueno, de esa manera más o menos funciona. Esto técnicamente nos va a sacar el factorial cuando termine este for begin end en esta variable factorial. Así que eso es lo que estaría en esta parte de abajo, ¿no? Esto sería fact, todo esto. Y esto de arriba es nume, ¿no? Entonces, ¿qué tendríamos que dividir? El numerador entre el denominador, que es fact. Entonces vamos a agarrar y dividir esos dos. Vamos a agarrar acá resultado. Bueno, el resultado es el acumulador, ¿no? F. F va a ser igual a F más. Aquí sacamos nuestra división, ¿no? Nume entre factorial, ¿no? Lo que nos sacó nuestro for. Y luego, ¿qué faltaría? Ahora faltaría hacer que dos cositas, ¿no? Uno, porque nuestro factorial acá, en cada una de las vueltas de nuestro for, tiene que cambiar. Primero tiene que ser factorial de 1, luego factorial de 2. Podríamos poner que esta variable, ¿dónde era la que controlaba nuestro factorial? Era CD, ¿no? Podemos hacer que CD incremente en 1. CD más 1. ¿Eso para qué? Para que en la primera vuelta, cuando entre al for, sea 1, luego va a sacar factorial de 2, luego factorial de 3 y así. ¿Qué otra cosa hay que hacer? A ver, el factorial no importa aquí. Ah, ya, bueno, aquí hay otra cosa más, es que hay que hacer que el factorial se vuelva otra vez 1. ¿Por qué? Porque aquí cuando ya se multiplicó, se volvió otro valor, ¿cierto? Ya imaginemos que es un 2 factorial. Eso es un 2, ¿no? Ya, pero ese factorial cuando salga de acá, si no le ponemos algo que lo reinicie, en la siguiente va a entrar de nuevo y va a ser 2. Y va a ser 2 por... y va a volver a multiplicar 2 por 1 por 2 por 3. Y eso está mal, ¿no? Tiene que ser 1 por 1 por 2 por 3, ¿no? Así que tendríamos que reiniciarlo, la variable factorial, y poner acá abajito, poner acá factorial igual a factorial y, bueno, aquí igual a 1, mejor dicho. Vamos a volverla a 1 para que se reinicie, a ver qué otra variable falta. La del numerador no importa ahorita porque se reinicia aquí. En teoría ya nos falta otra variable. Vamos a cerrar el for. Aquí cerramos el for end. Listo. Y cerramos la función principal. Y al final podemos poner un show message, ¿no? Show message. ¿De qué? De nuestra sumatoria, ¿no? Que es f prácticamente. Y aquí tienen que poner int su str. Y ponen f. Listo. Con eso podrían ustedes hacer ese ejercicio. ¿Alguna duda, pregunta? ¿Se entendió? Hasta ahí, antes de que continuemos y hagamos la prueba de escritorio. ¿Qué dice cómo se hace para poner un número y elevarlo a una potencia? Es el... No sé si la preguntaste antes de que lo dije, pero es esta función de aquí. Esto prácticamente... Ay, ¿qué pasa? Allá. Esto prácticamente es lo que está haciendo la elevada del número a la potencia. Agarra y dice, voy a elevar x a la CE. Y como x va a ir cambiando aquí... ¿Dónde está? Oh, x no estamos haciendo que cambie. Ah, no, x no cambia, está bien. C es el que cambia. Pero ese creo que tampoco lo estoy haciendo cambiar. Se me fue. Sí, eso más faltaba. Bien, pero es... respondiendo a tu pregunta, es esto de acá, ¿ya? Usas la función power para hacer eso. Y aquí tuvieras que importar esta funcioncita. Ahorita les voy a enseñar cómo importar esto. Y con eso ya te da los poderes de poder hacer eso. A ver, acá lo que falta, les decía, es que varíe el exponente
que se me olvidó acá ponerlo. Y es solo poner un CE más 2, ¿no? Porque decíamos que iba de 2 en 2, ¿no? CE va de 2 en 2. Y nada más prácticamente, eso ya estaría completado. ¿Alguna duda o pregunta? ¿Otra duda? ¿Todo bien entonces? Ya, sigamos. Entonces, vamos a hacer la prueba de escritorio. Pam, pam. Uy, ya a ver. Tal vez más abajo debí ponerlo. Ya. Y ya. A ver, ¿qué variables tenemos? Tenemos x, bueno, nume, fact, x. Vamos a ponerlo acá. Nume, fact, x, csd, n y f. Bastantes variables, ¿no? Incluso tenemos acá más variables porque en el for se crean nuevas variables, que en este caso es i. Y también está, ¿dónde está la otra? J. Así que tenemos como 7 variables. J, e i. Y a ver, vamos a hacer la prueba de escritorio. Entonces empieza, imaginemos que x y n, vamos a hacer 3 veces nomás. ¿Ya? N hasta 3. Le metimos, digamos, por teclado eso. Y x igual a 2, para que no sea un número súper grande y nos cueste las multiplicaciones tiempo. Ya. CE sí o sí comienza en 1 y CD también, así que vamos a ponerlos en 1. Ya están. F comienza en 0 y fact en 1. F comienza en 0 y fact en 1. Después empezamos el ciclo. Y a ver, dice, desde que i es 1, ahí lo que hace al principio de eso es volverlo 1. Cuando recién entra por primera vez, dice hasta n. Entonces en cada vueltita va a preguntar si i igual a 1 es menor o igual que n. Y n ahorita es 3, ¿no? Y como no es, pues va a entrar. Entra y dice, el número, o sea, nume va a ser igual a power, que es elevar x a ce. X, ¿cuánto vale? X vale 2, ce vale 1. Entonces, 2 elevado a la 1 es 2, ¿no? Entonces, aquí vamos a agarrar y vamos a ponerle a nume el 2. Chan. Luego, vamos a hacer un for para sacar el factorial. Empieza en j igual a 1. J igual a 1 hasta cd, ¿no? Entonces cada entrada va a decir j es menor o igual que cd. Como en la primera vueltita va a ser igual, bueno, menor o igual. Si cumple, es igual 1 a 1. Y vamos a poner factorial va a ser igual a factorial por j. Entonces factorial va a ser igual a factorial por j. 1 por 1. Eso es igual a 1. Entonces esto se tacha su valor y se pone en 1. Ese es nuestro resultado. Vuelve a entrar al for y nos pregunta, ¿no? Y el j se incrementa antes de entrar al for aquí. J se incrementa, se vuelve 2 y pregunta, ¿es 2 menor o igual que cd? No, entonces se sale del for, ¿ya? Luego ya venimos a esta parte donde ya vamos a acumular y vamos a hacer f va a ser igual a f más numerador entre factorial. Entonces f va a ser igual a f0 más numerador dividido entre factorial. 2 entre 1, eso es igual a 2, ¿no? Entonces ya está eso. Después incrementamos cd e incrementamos, bueno, factorial se vuelve 1 también. Incrementamos cd, factorial se vuelve 1 y ce se suma más 2. Ce va a ser igual a ce más 2. ¿Cuánto sería eso? 3, ¿no? Luego termina el for y vuelve a subir, ¿no? Y pregunta, bueno, antes de empezar el for lo incrementa, ¿ya? Y va a incrementar en 1, se vuelve 2. Y pregunta, 2 es menor o igual que n. N es 3, así que sigue siendo menor o igual. Va a seguir con el ciclo. Aquí agarramos y decimos x elevado a la ce va a estar en nume. X2 elevado a la ce a la 3
Ah, ya, eso está bien, ¿no? Porque iba de 2 en 2 el exponente. Entonces, 2 elevado a la 3, ¿cuánto es? Es 2 por 2 por 2, ¿no? Vamos a anotar acá como para que se vea, ¿no? Eso es 2 elevado a la 3. Lo cual es 2, 4, 6. No, 8 es, ¿no? 2 por 2, 4, 8. Entonces, 2 elevado a la 3 es 8. O 2 al cubo, como quieran llamarle. Y luego eso se almacena en nume. Nume va a ser 8. Luego vamos a empezar otra vez a sacar un factorial. Dice desde j que empieza en 1 hasta cd. J comienza en 1, dice. Como empezó otra vez el ciclo, eso se reinicia. Hasta cd. cd es 2 ahora. Va a sacar factorial de 2. Ahora empieza el factorial. Dice factorial igual a factorial por j. Factorial 1 es igual a factorial 1 por j. 1. 1 por 1, 1, ¿no? Entonces esto va a hacerse 1. Alguien está entrando. Admitir. Ya. Después decimos que va a volver a entrar. J se incrementa antes de entrar a preguntar. Se vuelve 2. Y pregunta, J es menor o igual que CD. CD vale 2. Y J vale 2 es igual. Así que entra, ¿no? Porque es menor o igual. Entonces aquí tenemos factorial igual a factorial por J. Factorial, se chequeó. Factorial igual a factorial por J. 1 por 2. Ahora sería 2, ¿no? Se reemplaza su valor. Termina y vuelve a entrar. Se incrementa J. Ahora J vale 3. Dice, es J menor que CD, bueno, menor o igual que CD. Y CD vale 2. A ver, ¿por qué vale 2? No valía... Ah, ya está bien. El denominador es de 1 en 1, ¿no? Ya. Entonces, pregunta, ¿no? J es menor o igual que CD, es mayor. Entonces ya no entra el for. Se rompió el for, ya sacó el factorial, todo bien. Y aquí hacemos. F va a ser igual a F más numerador entre factorial. F2 va a ser igual a numerador 8 entre factorial 2. 8 entre 2. ¿Cuánto es 8 entre 2? 4, ¿no? Entonces esto es un F que es igual a 2 más 8, digo 4, porque esa es la división. 8 entre 2 sería 6, ¿no? Ese es un nuevo valor de F. Entonces ahora vale 6. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seguir, ¿no? CD va a ser igual a CD más 1, ¿ya? CD más 1. Después, factorial va a ser igual a 1 y CE más 2. Factorial igual a 1 otra vez y CE más 2. 5. ¿Alguien está entrando? Ah, sí, te va a salir error por lo que te dije. Ahorita les voy a enseñar cómo hacerlo en código. Tienen que importar esta librería. Ahorita les enseño cómo importar esa librería. Porque en teoría es como que no existe si no lo importas. ¿Ya? Importar es como que prestarte funciones del sistema o algo así. Sí, en palabras más entendibles. ¿Ya? Eso es. Ya. A ver, lo que les estaba diciendo era... Ah, ya. Íbamos por la parte de acá, ¿no? Ya lo incrementé C más 2, se volvió 5 y volvemos a entrar. Antes de entrar se incrementa I y se va a volver 3. Y dice 3 es menor o igual que n. N era 3. Entonces entra de nuevo. Y dice nume va a ser igual a power de x al ce. X al ce es 2 a la 5, ¿no? Y eso va a ser igual a nume. 2 a la 5 va a ser igual a 2 por 2 por 2 por 2 por 2 por 2. Eso es igual a, hasta aquí es 4, 8, 16, 32. ¿Ya? 2, 4, bueno, hasta aquí es 2, ¿sí? 32, entonces, ay. 4, 8, 16, 32, sí, está bien. Ya, entonces 2 a la 5 es 32. Y ese es el valor que va a tener nume ahora, ¿ya? 32. Y luego vamos a hacer el for del factorial que va a empezar en j igual a 1 hasta cd. J ahora se reinicia, se vuelve 1.
tras que entra por primera vez al for, se reinicia, ¿ya? No es porque me esté inventando. Ya. Eso solo en el for, ¿ya? En el while no se reinicia a menos que ustedes lo hagan a mano. Y en el for se reinicia porque tras que entra, hace esta parte de acá. Y es como que lo vuelve a poner en 1, ¿ya? Ah, ya. Ahora sí. Factorial va a ser igual a factorial por j, entonces. Factorial 1, factorial por j, j1 por 1, 1. Ya, se tacha. Vuelve a entrar. Se incrementa j, se vuelve 2. Y pregunta, 2 es menor o igual que cd, cd vale 1. ¿Por qué cd vale 1? No lo incrementé. Ah, ya, aquí tenía que incrementarle en 1, ¿no? Hace rato. Creo que se me fue, le disminuí 1. Ya, está bien. 2 es menor o igual que 3, sí. Entonces, como es menor o igual que 3, va a continuar con el for y va a ser factorial, va a ser igual a factorial por j, 1 por 2. Eso va a ser 2. Luego va a volver a entrar y va a ser j igual a 1, bueno, va a incrementar. Y vamos a preguntar si es menor que cd. 3 es menor o igual que cd, si es igual, así que va a volver a entrar y va a ser factorial por j, 2 por 3, y eso se va a volver 6. Luego vuelve a entrar aquí y incrementa j, se vuelve 4. Y luego va a preguntar si es menor que cd. Cd vale 3, menor o igual, 4 es menor o igual que 3. No, no. Entonces se va a salir. Termina, sacó el factorial, como se dan cuenta, es 6 y eso es factorial 3, ¿no? 3 factorial, que es 1 por 2 por 3. Entonces termina, acumulamos al salir, que f igual a numerador en... Bueno, f es igual a f más numerador entre factorial, ¿no? Entonces es 6 más 32 entre 6. 6 por 6, 36, 6 por 4, 24. Va a dar un valor medio extraño. Aquí no sé si quiere que lo hagan con enteros, pero lo vamos a sacar con decimales, ¿ya? En teoría 32 entre 6 va a darle 6 por 5, 30. Va a sobrar 2, así que va a salir 6,5. ¿No? Ah, no. Vamos a ver. Aquí ponemos la coma, bajamos el 20. 6 por 5, 6 por 4, 24. 6 por 3, 18. Hoy otra vez. 18, aquí al 22. Y así. Bueno, es 5,3333333. Porque esto va a seguir quedando 20, 20, 20, 20. Ya. Bueno, en teoría es 6 más 5,3. Entonces 6 más 5,3, si es que sumé bien, va a dar 11, ¿no? 11,3. Y ese va a ser el resultado de f. Después cd se va a incrementar en 1. 4. Fact va a hacerse 1. Otra vez. Y CE se incrementa en 2. CE se incrementa en 2. Aquí está. 7. Vuelve a entrar al for. Aquí se pone I igual a 1. Ah, no. Aquí me estoy confundiendo. Aquí se pregunta si I es menor que N porque no está volviendo a entrar. Está yendo de abajo hacia arriba. Se pregunta, ¿es I menor o igual que N? Y como I incrementa antes de entrar ahí a la pregunta, va a ser I4, se me olvidó eso. Y va a ser mayor que N, así que va a terminar y va a mostrar nuestra suma, que es F igual a 11,3. Esto es lo que va a mostrar por la pantalla. Y eso sería respecto a la prueba de escritorio. ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? ¿Se está entendiendo? Aquí dice, bueno, ya me sale error, eso ya lo dije. ¿Cómo se hace poner un número, elevarlo? Eso ya también lo dije. ¿Alguna otra duda o pregunta? Antes de que empecemos a codificar, ahí van a ver cómo se pone el power. Ahorita les enseño, no se preocupen si es eso. ¿Ninguna? Ya, bueno, comencemos a codificar. No sé si están hablando y no los escucho o si no están hablando. Ya. A ver, ahora ya lo pongo acá. Vamos a poner qué ejercicio es este. Bueno, le voy a poner acá sumatorias. Práctico 2, sumatorias. Ah, lo puse como property. No sé por qué se seleccionó mal la propiedad, pero ya está. Sumatorias.
Bueno, si alguna vez le pasa ese error, como ahorita a mí, que le dan clic y no se renombra, váyanse a las propiedades y le ponen en caption, ¿ya? Porque a veces como que se desconfigura y se selecciona otra propiedad. Hace rato se me seleccionó esta por alguna razón, pero así lo arreglan. Ya. Empecemos poniendo el ejercicio. ¿Qué ejercicio es? Es el 10 ¿era? ¿Cuál era? 9, ¿no? Ya, es el 9. Caption 9. Uy, aquí ya le fregué algo. Ya no sé qué le hice. Eh, ejercicio 9. Factoría. Ya, vamos a poner ahí y vamos a comenzar con el código. Vamos a dividir la pantalla para que se... Uy, está un poco lenta la computadora. Quita. Vamos. Ya, para que se vea el código. Ya. Esto le vamos a dar, un poco de zoom. Y también voy a hacerlo más para acá. Ya. ¿Dónde está el...? Ya lo perdí el ejercicio. Aquí está. Ya. Aquí comencemos a codificar. Lo primero, las variables, ¿no? Vamos a poner acá var. Y tenemos nume factorial x, ce, cd, n y f, que son enteros, ¿no? Son integers. Aquí vamos a analizar un poquito que los resultados en sí no van a ser enteros todos, ¿no? Bueno, por lo que hemos hecho la prueba de escritorio, ya que la sumatoria nos va a dar en algún punto, nos puede dar decimal. Así que la sumatoria la vamos a poner como un número decimal, que ese tipo de variable en Delphi sería un real, ¿ya? Así que f va a ser un real. Aquí lo vamos a borrar de acá. Ya. Luego, a ver, otra cosa que podría darnos problemas puede ser el que se llama el exponente, que a veces lo toma mal, pero lo vamos a dejar así, ¿ya? Vamos a probarlo así, sí, con todo entero. Ya. Ahora vamos a empezar con las importaciones por teclado, ¿no? Vamos a meter los datos por teclado. X era igual a string to int de un input box. Entonces ahí ponemos introduzca X, ¿no? Y ponemos otros 3 parámetros. Listo. Después lo siguiente es que n va a ser un string to int lo mismo. Voy a hacer un control C, control V para no perder mucho tiempo ahí. Porque igual ya lo explicamos, ¿no? Y ponemos introduzca n. Luego CE va a ser igual a 1. CD igual a 1 también. F igual a 0. Factorial. Factorial igual a 1. Y nada más, ¿no? Comenzamos con el for. Y ahora ya vamos a ver cómo hacer el power. Ahorita van a ver que a mí igual me va a dar error. Empieza en 1i y hasta dónde iba, hasta n, ¿cierto? Porque ahí iba a parar. Porque ahí hasta ahí le decimos déjame de mostrarme los números. Ya, aquí donde dice uses es donde tienen que hacer lo que les dije, que tienen que importar una librería, que es como que prestarse funciones del sistema, ¿ya? Aquí tienen que poner system.mat. Bueno, system.utils, si no me acuerdo mal. Sysutils. ¿O no? A ver. Ya, a ver. Si no estoy mal es eso. A ver, vamos a ver ahorita. Ah, se me congeló. ¿Qué pasó? Ah, ya. Y entonces acá. Teoría system.mat. A ver, lo voy a poner bien. Ya. No sé por qué no me lo autocompletó, pero lo voy a poner así. Pero
A ver, por si acaso lo voy a correr antes, por si me da algún error. La importada de mat. Redeclarado sysutils. Ahí está bien. Es system.mat. El sysutils creo que está aquí arriba. Ahí. Acá ponemos esa importación, el system.mat, para que nos dé herramientas como el power, ¿ya? Ya, entonces aquí tenemos eso y ya podemos usarla. Vamos a poner acá que nume va a ser igual a power. Incluso, a ver, bueno, no me está auto rellenando, pero ahí ven que me sale qué valores tiene, ¿no? Me sale ya que va a tener una base y un exponente. Aquí cito, cuando ya empecé a escribir. Y eso es porque ya importé el system.mat. Y ahorita vamos a poner, ¿cómo lo pusimos, no? X va a ser elevado a CE, que es el contador del exponente. Aquí vamos a poner otro for. Ah, no, me estoy confundiendo. Ah, no, está bien. Vamos a poner otro for. Y vamos a poner que empieza en J igual a 1 hasta CD. Que CD era el contador del denominador, ¿no? Begin. Aquí se me fue y le puse una exclamación. Y aquí ponemos para sacar nuestro factorial, ¿no? Factorial va a ser igual a factorial por J. Y eso. En cuanto al factorial, cuando sale de todo esto ya sabemos que va a tener el factorial ya en la variable fact. Y vamos a poner f, que es nuestro acumulador de todo, va a ser igual a f más numerador entre factorial, ¿no? Luego vamos a poner cd, va a ser igual a cd más 1. Factorial lo reiniciamos. Y ce, que es el contador del exponente, lo vamos a incrementar en 2. Y creo que no falta nada. Al final tienen que mostrar el mensaje de qué es lo que ustedes han acumulado, ¿no? Show message de int to string f. Listo. Lo guardamos. Aquí me falta un punto y coma. Y creo que ya está. A ver, vamos a darle. Listo, pero creo que me faltó algo. A ver. Number power. Me sale incompatible types, integer and single. Ah, ya. Creo que aquí tenemos que declarar otro tipo de dato porque esto lo que devuelve es un single, que es un tipo de dato igual similar al integer pero más pequeñito. Así que vamos a declarar eso, ¿ya? Vamos a poner que nume, a ver, nume era numerador, ¿no? Ahí está bien. Nume single. Numer, le puse nume, ya. Nume acá, está bien. A ver, ahora sí. Me olvidé borrarlo de acá. For loop, const variable must have ordinal type. What? A ver, J. What? ¿Por qué J se puso así? Bueno, me salió un error porque me salió que le puse otro tipo de dato a J por alguna razón. Que yo no escribí eso, pero parece que se autocompletó. Ahora hay otro error que dice there is no related version de int to string with these arguments. A ver. Declared int 64f no es un. Ah, ya, este es un real, ¿no? Es float to string prácticamente. Tal vez por eso no dio. A ver. Ya. Aquí me dio un pequeño error. Para explicárselo. Esto sí, tal vez no lo sabían. Es que como este es otro tipo de dato. Y yo aquí le puse un int to string. Que es solo para tipos de dato entero. Y esta f no es un tipo de dato entero. Sino que es un real.
Eso quiere decir que puede tener decimales. Esto no sirve, ¿no? Porque esto me está diciendo aquí, no puedes transformar de un real con esta función. Así que lo cambié a la función float, que ya no se hace el deshacer, pero era float to str, ¿ya? Que un float es un número con decimales. Entonces aquí vamos a ver nuestro ejercicio 9. A ver, vamos a poner los mismos datos que pusimos para el ejercicio este de acá, que era x igual a 2 y n igual a 3, si no me acuerdo mal. 11.33333, como les dije, ¿no? Iba a ir muchos 3 al final. Y eso era lo que sacamos, si no me equivoco, ¿no? 11,3. Y está funcionando perfectamente. Si nuestra prueba de escritorio coincidió con nuestro código, está yendo bien. ¿Alguna duda o pregunta? ¿Se entendió? Aquí está el código por si quieren verlo. Uy, no entra en la pantalla. Vamos a poner menitos. Uy. ¿Qué pasa si tengo un error arriba? Ahorita lo hice y me salió un error arriba donde están los uses, los Aquí. sistemas y eso. ¿Qué error Sí, te salió? A ver. ni idea cuál es el error. A ver, ¿puedes compartir pantalla para verlo? Porfa. Ya, voy a compartir. ¿Qué dice? Me sale error. Sí. Ah, ese es vos, ¿no? ¿O no? Ah, no, esto es de hace rato. Decirle mirando, ¿sabes cuál es? ¿Qué? Ah, lo del System Mat, seguro, ¿no? A ver. Errores 10. System Variance System. Ah, solo le pusiste System. Creo que es por eso. Tenés que ponerle System.mat. Con mayúscula, o sea, la primera M de la mat con mayúscula. Ah, sí, ajá. Creo que posiblemente te falte una coma. Posiblemente. Porque lo estás poniendo atrasito, ¿no ves? A ver. Sí, te va a faltar una coma. Ahí ponerle una coma más. No. Al final de system.mat, coma. Así. A ver, dice. Identifier redeclared. Está otra vez eso. O sea, está dos veces. Borrarlo. Pero qué raro, ¿por qué dice que está dos veces? Ah, abajito está. Ah, copiaste una línea dos veces, creo. Abajito dice BCL menús igual lo mismo. Borrarlo eso entonces. Está dos veces, por eso dice eso. Creo que toda esa línea la cosa, ¿no? Se repitió. ¿Todo eso lo borro? A ver. Borrar el menú, control, CSTD, control, clase. Estoy leyendo tu error, a ver. Hasta clases, el graphics no. ¿Hasta ahí? Ajá. A ver. Error 5. Dice también controls. Control, STD, CTRLS. Ese que dice controls, borrarlo. Ajá, ese. ¿Con la coma más? Ajá, con la coma más. El que dice el tercero de esa fila. El STDR controls. STDR, CTRLS. ¿Este Ese. de acá? Ajá, ese. Con la coma más, ¿no? Ajá. Y el menú también. Con su coma. Ahí una coma mental, se te fue. Ahora sí. Ahora ya Ahora va. fue aquí. A ver, incompatible cardinal en single. Ah, ya es porque la C no está en single. Tenés que poner que la variable C sea un single.
Es como single, ahí, ¿no? Sí, single, ajá. Listo. Ahora que... A ver, dice cardinally extended. Ah, bueno, eso ya es de la suma, ¿no? Que creo que sumaste. Ah, ya, es que no puedes sumar un cardinal con un single. Vas a tener que Ay. ponerlo o sum igual a un cardinal. Digo, o sum igual a un single también. De ahí es Cada error que sale. por el Aquí float, sería... seguro. Ajá. Float to str, tu string. Listo. Ay, ahora sí, gracias. Eso Listo. era. Iba De a perder nada. toda una noche de trabajo. ¿Alguna otra duda, pregunta? Como para que se está viendo mi pantalla, ¿no? No sé si no. Bueno, reanudar la presentación. ¿Alguna otra duda, pregunta? ¿Ninguna? Ya, bueno, sigamos hasta donde es la hora. Ah, bueno, no, era otro ejercicio que dijeron acá, ¿no? A ver, 6 dijeron primero el 9, dijeron el 6 después. 6 de la sumatoria, a ver. 6 de la sumatoria era 1 por 1 por 2 por 3 por 4 por 7. Ya, a ver, vamos a control C y vamos a pegarlo acá. Listo. ¿Dónde quedó? Creo que es este, no, no es este. Ahí está. Ya, a ver, aquí el ejercicio dice hacer la sumatoria de 1 por 1 más 2 por 3 más 3 por 4 más 4 por 7, ¿no? Bueno, vamos a examinar primero sus series, porque seguramente esto trae dos series incrustadas ahí. Así que vamos a ir viendo uno por uno en sus respectivos lugares, ¿ya? Porque este está en el segundo lugar, así que posiblemente esté en ese orden, ¿no? La serie. Así que vamos a ver. De 1 al 3 suma en 2. Del 3 al 4 suma en 1. Del 4 al 7 suma en 3. Medio que no tiene sentido, pero a ver. Después, si no, a ver. 1, 1, 2, 3, 3, 4, 4, 7. Ah, ya. Está repitiendo el anterior, de hecho. No está yendo secuencialmente. Está repitiendo el anterior número con el que se multiplicó prácticamente. Porque si se dan cuenta, este 3 con este 3 son los mismos. Este 4 con este 4 los mismos. Aquí sí está raro porque este 2 con este 1. Así que puede que esa no sea la serie. A ver. 1, 1, 2, 3, 3, 4. A menos que... A ver, voy a ver. Vamos a sacar otro análisis. Puede que sea eso, pero no tiene mucho sentido al comienzo, ¿no? Porque estas dos no son iguales. Así que vamos a comparar. Entre 2 y 3, ¿cuánta diferencia hay? Una diferencia. Entre 4 y 3, una diferencia. Entre 4 y 7, 3 diferencia. Aquí hay 0 de diferencia. 0, 1, 1, 3 tampoco tiene sentido. A ver. Ya. El segundo creo que es el difícil, o sea, el segundo dígito, porque ahora que lo veo, esto va en orden ascendente, ¿no? 1, 2, 3 y 4. Así que este segundo debe ser algo en específico. A ver, 1, 3, 4, 7, 1, 3, 4, 7. ¿De dónde puede salir eso? Son dos series con bandera, yo lo hice. Con banderas, a ver. Ah, y a ver, de 1 al 4, del 3 al 7, así. Sí, Podría ser también, ¿no? Pero ¿cómo sabes que tu serie está correcta? Porque, a ver, 3 al 7 va de 4 en 4. Porque no hay más dígitos acá para comprobar en teoría. Pero podría ser, sí, una opción. Tampoco es que esté mal, ¿no? Pero no hay como que una prueba de más números para saber si está yendo bien porque no hay más números. A ver, voy a intentar 1 una vez más más ver 3, si es... 4, así. Creo que ¿Cómo? es esa.
¿Cómo? Donde dice 1 más 3 4 y luego con el anterior 4 más 3 7. Pero no sé si... Verdad. Sí, lo que dice el compañero tiene razón. Es que la serie es la sumatoria de los dos números anteriores. Agarrar, muchas gracias por su idea. Aquí agarra y el siguiente, bueno, aquí en teoría va a ser un 2 más 1. No sé de dónde podría salir el 2. Bueno, creo que incluso acá, a ver. Creo que se suman estos dos y da este de acá, a ver. No es así. El primero no sé de dónde saldría, así de todos modos. Tal vez empieza en 3, sí, la serie. Pero a ver. 1 más 3 da 4 y 4 más 3 da 7. Como dijo el compañero, eso está bien. Bueno, igual tampoco es que se tenga que generar este primer número, ¿no? O sea, no, pero se tiene que generar el 3. A ver, esperen un rato, porque el 3 también no es que nos vamos a inventar, ¿no? De alguna manera tiene que dar algo más. Bueno, más 2 3, ¿no? Pero... Bueno, sí, ¿no? Podría ser así. O sea, se va a sumar 2 más 1 igual a 3. Y luego ese 2 se va a reemplazar por ese 3. Y luego ya se va a ir sumando. Es casi como un Fibonacci, pero con otros dígitos de comienzo, ¿no? Fibonacci es la sumatoria de números, bueno, la serie de números que tiene la acumulación del anterior y el actual, ¿no? Entonces sería como que un Fibonacci que empieza en 2 y en 1 prácticamente. Y a ver, lo vamos a hacer. Aquí, bueno, aquí es la acumulación, aquí es el... Bueno, la serie más importante sería esta de acá, ¿no? Que sería, a ver, si ponemos que el anterior valor comienza en 1, digo, comienza en 2, y el actual comienza en 1, y la suma es igual a 2 más 1, 3. A ver, vamos a ver si se hace bien. Esto sería en la primera vuelta, ¿no? Lo que daría este de acá, el 3. Después la suma se vuelve actual, el anterior se vuelve 1. Pan, 3. Y la suma da 4. Va bien, ¿no? Da el 4. Luego el anterior se vuelve 4. El otro se vuelve 3. Y la suma da 7. Es eso. Solo hay que comenzar la serie Fibonacci con 2. Buena idea del compañero. Así que, a ver, vamos a empezarlo a hacer el pseudocódigo. A ver, como es, bueno, este es un poquito más corto que el otro, por lo que no viene con elevaciones y series internas. Aunque la de Fibonacci, bueno, no es una serie interna, va a ir de la mano con la otra. Vamos a poner acá procedimiento, mi función. La begin y ya hasta donde sea. Ya, comencemos entonces. Lo primero, definir las variables, ¿no? Le vamos a poner ant, al otro act y luego sum. Lo que se muestra en sí es esto, si se dan cuenta, ¿no? El actual, porque va a ser 1, luego 3, luego 4, lo que vamos a mostrar. Y la suma es para ir reemplazando el actual solamente. ¿Ya? En sí es donde va a comenzar el actual, es donde va a comenzar la serie. ¿Ya? Así que eso es lo que vamos a usar. Ahora, esta es una serie secuencial, así que no hay mucho que analizar ahí. Es de 1, 2, 3, 4. Así que vamos a empezar con, primero, introducir n. ¿Ya? Bueno, aquí vamos a declarar n también. N. No le voy a poner todavía el tipo de dato porque seguro van a aparecer más variables. Anterior, actual y suma. De hecho, le vamos a poner anterior f, actual f y suma f, ya por lo que es de Fibonacci. Y una variable f que va a ser su acumulador, ¿no? Este integer lo voy a poner casi al final por si se aparecen más variables, para que no quede un chuño. Ya. Lo primero vamos a pedir n por teclado, ¿no? N va a ser igual a input, bla, bla, bla. Input box. Y introducen por teclado. Después, ¿qué es lo que hay que hacer? Hacer un for de 1 a n, ¿no? Desde i igual a 1 a n. Vamos a empezar.
Esto está dando un poquito de mala calidad de los píxeles. Más grande voy a hacer esto. Ya, empezamos el for. ¿Qué vamos a hacer acá? En el for vamos a empezar a sumar, ¿no? A acumular todo esto. Pero f, que va a ser nuestro sumador, donde siempre se suma toda esta serie, no lo hemos empezado en 1, así que aquí lo vamos a posar. Digo, en 0, ¿ya? Porque es una suma. Entonces, lo primero vamos a sacar este número, ya el segundito. Ya dijimos que va a ser el actual de nuestro Fibonacci. Eso me olvidé ahorita ponerlo en 2, en 1 y en 3. Bueno, el 3 no se pone todavía. Vamos a ponerlo el anterior en 2 y el actual en 1. ¿Ya? Ya no me entra más arriba. Uy, voy a tener que borrar eso. Esperen, voy a moverlo mejor. Acá, una recortada. Y ahí. Listo. Ya. Aquí arriba dijimos que vamos a poner los valores donde va a empezar nuestra serie Fibonacci. ¿Ya? Anterior, que era ant f, va a ser igual a ¿qué? A 2, ¿no? Ya. Y el actual f va a ser igual a 1. La suma no es necesaria que la saquemos aquí arriba, la podemos sacar aquí adentro. Ya. ¿Qué vamos a hacer ahora? Lo primero que vamos a hacer es concentrarnos en sacar el Fibonacci, ¿no? Si se dan cuenta, incluso no necesitamos una variable para hacer esta serie de acá, ¿no? La más sencilla, la de 1, 2, 3, 4. ¿Por qué? Porque cuando ustedes hagan su for, esta ahí puede actuar de contador. Uy, ¿qué le pasó a mi...? Bueno, esta ahí puede actuar de contador. Y con eso pueden hacer para usarlo en esa parte, ¿no? Pueden usarlo de pivote, entre comillas, ¿no? Se suele decir eso. Como contador igual. Más sencillo. Ahora, decíamos que no nos preocupemos por eso, ¿no? Por el Fibonacci. Vamos a agarrar entonces, acá podemos directamente de entrada sumar. Aquí vamos a poner que f, ahí, con verde lo voy a poner ya. F, que es nuestra sumatoria, va a ser igual a f más, decíamos que el que importa de la serie Fibonacci, ¿cuál era? El actual, ¿cierto? Entonces vamos a hacer nuestra sumita. Lo voy a poner en paréntesis nomás para que resalte, ¿ya? Entonces, decíamos que vamos a usar i como nuestro primer numerito de la serie. Y le vamos a sumar, ¿qué cosa? El actual del Fibonacci, ¿no? Actual f. Luego, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a continuar con la serie Fibonacci. El actual f, bueno, primero empezando con el anterior, como hicimos acá, ¿no? El anterior primero va a ser igual al actual y el actual a la suma. Entonces, anterior de Fibonacci ser igual a actual de Fibonacci. Y luego actual de Fibonacci va a ser igual a... Ahí le pelé. Porque si le pongo anterior de Fibonacci más actual, si pongo así directo la suma, me va a sumar números mal, ¿no? Porque si se dan cuenta, el anterior ya no va a tener el valor que se supone que tiene que tener. Así que primero tenemos que sacar la suma, ¿ya? Aquí voy a poner que esto lo recortemos más abajito. Pum. Oh. Listo, ya. Ahora decíamos que antes de sacar esto, para que no se pierda el valor de nuestra suma, vamos a poner que la suma va a ser igual a anterior de Fibonacci más actual de Fibonacci. Y ya, el anterior hereda del actual y el actual pasa a ser la suma, ¿no? Ahora sí. Y así ya cambian esos valores. ¿Qué falta? Bueno, prácticamente, bueno, salió súper corto, pero no falta nada más, ¿no? Ahí terminaría todo el ejercicio. Aquí ponen un show message y df, ¿no? Salió súper cortito. Técnicamente todas las series Fibonacci se hacen así, ¿no? Lo que varía es dónde comienza. La clásica serie Fibonacci, si no recuerdo mal, comienza en 1 y en 1. ¿Ya? En el anterior en 1 y el actual en 1. Luego hace 1, 1, 2, 3 y así, ¿no? 5, bla, bla. Ya, bueno, esta es una serie Fibonacci con valores alterados.
Ahora vamos a hacer la prueba de escritorio. Antes de empezar la prueba, ¿alguna duda o pregunta? ¿Todo bien? ¿Qué dice? Me manda el enlace. Sí, Miranda, bueno, eso era el último mensaje de hace rato. Ya, ninguna duda, ¿no? Ya, sigamos entonces. Vamos a hacer ahora bueno, aquí la prueba de escritorio. Pam, pam, pam. Vamos a agarrar y vamos a poner las variables. Tenemos n, ant, f, act f, sum f, y aquí se me fue y le puse suma, ¿no? Bueno, solo sum f, y f, que es nuestro resultado prácticamente, ¿no? Uy, ya. Vamos a empezar una serie relativamente corta, vamos a hacer, aunque no nos va a dar tanto problema como la de, ¿qué se llama? La de factorial. Así que le vamos a poner 3, ¿ya? N igual a 3, para que haga 3 números de la serie. En teoría debería llegar hasta acá. Ahora vamos a probar. Ya entramos y lo primero, f se vuelve 0, ¿no? Que es nuestro acumulador. N lo metemos por teclado, ya está 3. Anterior f va a ser 2 y actual f va a ser 1. Entra y dice i va a ser igual a 1. Este es de mi for, ¿no? I va a ser igual a 1. Y va a ir hasta n. Pregunta, ¿no? ¿Es 1 menor o igual que n, que es 3? Sí, es menor o igual, entonces entra. Y dice, f va a ser igual a f más, y pone el i, que es nuestro número de nuestro for, más el actual de Fibonacci. F vale 0, ¿no? Entonces va a ser 0 más i más 1 más el actual de Fibonacci, que es 1. 0 más 1 es 2, ¿no? Entonces ese es el valor que vamos a almacenar en f. F pasa a valer 2. Suma de f es el anterior de Fibonacci más el actual de Fibonacci. Anterior más actual, 3, ¿no? Entonces la suma de Fibonacci va a ser 3. Anterior de Fibonacci, actual. Anterior de Fibonacci, actual, 1. Y actual va a ser suma de f, ¿no? 3. Aquí está, actual, suma. Bueno, suma de f. Termina y vuelve a entrar, ¿no? Al for. Y pregunta, ¿es i? Bueno, incrementa primero i. Y pregunta, ¿es i que vale 2 menor o igual que n que vale 3? ¿2 menor o igual que n? Sí. Entonces entra otra vez, ¿no? F, que es la sumatoria, va a ser igual a f, o sea, 2 más i, que ahora vale 2. Ay, aquí creo que le pelé, ¿no? No era suma, era multiplicación. Bueno, solo es un signito, pero igual lo alteró todo. Aquí es multiplicación. Le puse i más y es i por. Aquí cambiaría esto que sería 1 por 1, 1. Y aquí sería 1. Aquí solo cambiaría lo que se acumuló en f. Y sería 1 más... Ahora sí, 1 más actual f es 3. Ya. No, ¿qué? No, me estoy confundiendo. Me faltó i. 1 más 2 por 3. Y ahora sí. Lo cual sería 2 por 3 es 6, más 1, 7. Ya. Eso está yendo bien, ¿no? 1 por 1 primero y 2 por 3 como segundo. Ya termina. Ahora la suma es igual a la anterior más a la actual. Suma 1 más 3, 4. Después el anterior es igual al actual. Pan. Se transfiere, ¿no? Y el actual es igual a la suma. 4. Ay, perdón, me atoré. Volvemos a hacer el for. Y preguntamos, ¿no? Y se incrementa primero, eso sí. Se incrementa primero. Y pregunta, ¿es 3 menor o igual que 3? Sí. Entra y dice, acumulemos f va a ser igual a f más i por actual de Fibonacci. F vale... Uy, aquí le puse f. Es 7. F va a ser igual a f más... ¿Qué es esto? Es f más
Y, ¿dónde está ahí? Aquí está. 3 por el actual de Fibonacci, que es 4. Y eso va a ser igual a 3 por 4, 12. 12 más 7 es 19, ¿no? 19, F pasa a valer 19. Y luego hacemos sumatoria de F de Fibonacci va a ser igual al anterior más el actual. 4 va a ser igual a 3 más 4, 7. 3 va a pasar a valer 4 y 4 va a pasar a valer 7, ¿no? De anterior igual a actual F y actual F igual a la sumatoria. Termina, end, entra al for, incrementa, se hace 4 y pregunta, ¿4 menor o igual que n? No, ¿no? Ahora es mayor. Entonces se sale y muestra la sumatoria, que sería 19. Eso sería respecto a ese ejercicio. ¿Alguna duda o pregunta antes de que comencemos a codificar? Esa es la pruebita de escritorio. ¿Ninguna? ¿Todo bien? Ya, entonces continuemos con la codificación ahora. Bueno, lo primero vamos a ponerlo en el formulario. Aquí hay un menú, sumatorias, y es el ejercicio 6, ¿no? 6. Bueno, no sé qué título ponerle a este, la verdad. Ejercicio 6 nomás. Ya. Lo primero que decíamos, vamos a poner un poco lento esto. Oh. Bueno, no sé qué pasó, pero ya. Lo primero que vamos a poner eran las variables f, anterior Fibonacci, actual Fibonacci, suma Fibonacci. Creo que nada más. Integer. A ver, no me estoy olvidando variables. Anterior, y n. Y n más. Punto y coma y una n. Ya. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a empezar a... Aquí lo puse mucho. Zoom out. Ya. Vamos a empezar a hacer lo que es nuestra acumulación, ¿no? Lo primero decíamos meter por teclado n, ¿no? Eso un... Primero, esto entra como string, ¿no? String to int de el input box, que es... Esta nos da un mensajito, bla, 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 bla. Y ponemos introduzca n. Listo. Eso es lo primero, ¿no? Obtener la variable por teclado. Ahora teníamos que definir el valor anterior de la serie Fibonacci y también el actual. Agarramos el anterior f, que iba a ser igual a 2, si no me acuerdo mal. Sí, y el actual f, que iba a ser igual a 1. Después, ¿qué falta? Tendríamos que poner f en 0, ¿no? El orden de poner f en 0 no importa mucho en este caso, así que lo podemos poner ahí. Creo que en el ejercicio lo pusimos al comienzo, ¿no? Ahora, ¿qué falta? Ahora ya sería empezar el ciclo, ¿no? Vamos a empezar desde i, que empieza en ¿qué? En 1 hasta n, ¿no? Que es el número de dígitos que tendrá mi serie. Vamos a hacer ¿qué? Vamos a sacar nuestra acumulación y vamos a alterar nuestro Fibonacci. F iba a ser primero igual a F más la multiplicación de I, que iba a ser nuestra serie ascendente de 1 en 1, y la serie actual Fibonacci, ¿no? Ahora, ¿qué falta? Falta nada más cambiar los Fibonacci, ¿no? Primero era la suma de Fibonacci, que es sum F, y eso iba a ser igual a actual Fibonacci más anterior Fibonacci. Después el anterior Fibonacci va a pasar a ser el actual, ¿no?
Si se chipan un poquito, es medio véanlo como cuando pasa el tiempo, ¿no? Cuando estás en el futuro, pues lo que era el presente pasa a ser lo que era el pasado, ¿no? Lo mismo acá, ¿no? Solo lo vuelven para atrás lo que está en actual porque ya pasa a ser un valor antiguo. Y el actual va a ser igual al suma de f, que pues, sería como el futuro prácticamente, ¿no? Ya, actual de f. Solamente eso faltaba y ahora el show message, ¿no? Show message de un int to string. ¿De qué? De f. Vamos a probar con el mismo dígito que probamos en el bueno, en el ejemplo de acá, ¿no? Que le pusimos 3 y el resultado nos dio 19. 3, 19 debería dar. Ahí está, nos dio 19. Incluso le vamos a poner 4 para ver qué debería haber salido con el otro. Bueno, la serie normal da 47. A ver, 19 más 7 por 4, 28. 19 más 28. Ah, sí, está bien, 47. Y bueno, eso respecto a ese ejercicio. ¿Alguna duda o pregunta? ¿Se entendió bien lo de Fibonacci? ¿Todo bien? ¿Sí? Lo mismo sería en la 2, ¿no? En la 2, a ver, lo voy a ver. F1, 4, 5, 9, 13, 1 más 4, 5, 4 más 5, 9, 9 más 5, 14. Sí, sería lo mismo. Aquí lo podrías iniciar el Fibonacci, el valor anterior en 0 y el valor actual en 1. 0 más 1, 1. Después el anterior vale 1 y el actual vale 1. Ah, no, no. A ver. Bueno, es que no hay un valor que es sumado de 1 más que 0 más 1. Bueno, podrías directamente empezarlo a ver. Valor anterior igual a 1, 0 más 1, 1. Y luego el siguiente sería 3. Ah, y el valor anterior es 3 en teoría. El valor actual es 1. Sí, es así. El valor anterior en 3 y el valor actual en 1. Luego la suma va a dar 3 más 1 y te va a dar el 4. Sí, sería así. Valor anterior en 3, valor actual en 1 y ya te da toda esta serie. Haciendo lo mismo casi que esto. Bueno, obviamente no sin acumular una multiplicación. Solo acumularías esto de acá, ¿no? Solo eso. ¿Alguna otra duda o pregunta? ¿Ninguna? Bueno, entonces si no hay ninguna duda o pregunta, hasta ahí quedaríamos en la auxiliatura de hoy. Nos veríamos la próxima semana. ¿Cuándo es su parcial, por cierto? ¿Ya les dijo todavía? El miércoles, uy. A ver, voy a buscar si pillo. Creo que tengo modelos. Se los voy a pasar al grupo para que practiquen. Pero practiquen más que todo, creo que práctica porque no estoy seguro bien si ahora toma teoría. Al principio avanzaron teoría de número, o sea, binarios, transformaciones octal y esas cositas. El lunes el examen, creo. Ah, ya, ya. Oh, El 30. ah, sí, Cuando 30 es miércoles, es 30. Sí, miércoles. Ah, ya, el otro miércoles. La verdad que estamos en viernes, ¿no? Ya. Bueno, entonces quedaríamos hasta ahí. Creo que no. Ah, no, no nos da para otra asignatura, no, para antes del viernes. Bueno, voy a mandarles modelos para que puedan practicar. Y bueno, igual cualquier duda o pregunta me hablan nomás, ¿no? O sea, de algún ejercicio que les haya salido mal y no saben por qué. Y esas cositas. Bueno, entonces nos vemos, chicos. Chau, chau. Hasta la próxima semana.